El épico duelo Jiraiya vs Pain, un enfrentamiento legendario entre dos titanes, donde el choque de voluntades y técnicas marciales da vida a una batalla que trasciende los límites del tiempo. En un rincón del mundo donde los hilos del destino se entretejen en una danza eterna, se erigió un campo de batalla que guardaba la llegada de titanes. Jiraiya, cuyos ojos reflejaban la sabiduría de los siglos y la determinación de 1000 guerreros, se plantó con majestuosidad en el medio del campo, mientras el viento ondeaba su cabello plateado como una bandera de guerra. Frente a él, como un espectro envuelto en misterio, estaba Pain, líder de Akatsuki, cuyos ojos ocultos detrás de una máscara contemplaban el mundo con un conocimiento sombrío. El aire vibraba con la tensión de una batalla inminente, como si las estrellas mismas se detuvieran para observar el duelo que se avecinaba. El cielo parecía reflejar los conflictos internos de los guerreros, con nubes que oscilaban entre la oscuridad y la luz, como si representaran los dilemas morales que los rodeaban. Jiraiya, por el aura de un héroe legendario, exudaba la confianza de quien había enfrentado la adversidad y había surgido triunfante en innumerables ocasiones. La tierra misma parecía mantener la respiración con anticipación. Los árboles se mecían en un eco simbólico de la proximidad de un choque trascendental. Los pájaros en el cielo alzaron vuelo, como si quisieran observar la batalla desde lo alto, conscientes de la magnitud de los eventos que estaban a punto de desplegarse. Jiraiya y Pain cruzaron miradas, una chispa que encendió la llama del conflicto. Sus presencias eran tan distintas como el día y la noche, pero sus ojos ardían una pasión compartida por sus ideales. El sabio de los sapos y el líder de Akatsuki representaban fuerzas antagónicas que convergían en un punto crucial de la historia, dispuestos a escribir su legado en las estrellas. En el momento en que resonó el primer golpe, la tierra pareció temblar en respuesta, como si los dioses mismos tomaran nota de la magnitud de la contienda. Los puños y los jutsus se entrelazaron en una sinfonía de colisiones y evasiones, cada movimiento cargado con la historia y la pasión de sus portadores. Los rugidos del trueno y el estruendo del choque de chakra se fusionaron con un coro que abrazó la tierra y el cielo. Jiraiya, imbuido de la experiencia de los años, maniobraba con la maestría de un artista que conoció cada pincelada en su obra. Pain, en cambio, emanaba una presencia imponente, como si estuviera conectado a las fuerzas primordiales que gobiernan el mundo. Los elementos parecían responder a sus movimientos, como si la naturaleza misma reconociera a dos titanes en el duelo. Las llamas del fuego danzaban con el viento, el agua seguía los dictados de Jiraiya como un aliado obediente y la tierra temblaba bajo los pasos de los combatientes, como si su energía hubiera conmovido los cimientos del mundo. Así, en el escenario de este choque de titanes, la primera parte de la epopeya se desplegó con una intensidad que haría eco en los corazones de los espectadores a través del tiempo. El rugido de las llamas y la furia del viento se entrelazaron en un abrazo ardiente, mientras los guerreros continuaban su danza de poder y voluntad en un enfrentamiento que sentaría las bases para la próxima etapa de su épica contienda. El campo de batalla se convirtió en un escenario donde la realidad y el mito se entrelazaban en una danza de elementos y destinos entrelazados. Jiraiya, cuyas técnicas marciales eran tan fluidas como las aguas que dominaba, su lanzo hacia adelante con la gracia de un maestro de la naturaleza. Sus movimientos eran una sinfonía de poder y precisión, cada gesto una nota en la partitura de su experiencia. Frente a él, Pain se erguía como una estatua imponente, sus ojos penetraban en la esencia misma de la realidad. Cada uno de sus movimientos parecía premeditado, calculado con la frialdad de un maestro estratega. El campo de batalla se llenó de la tensión de la anticipación, como si el mundo mismo estuviera a la expectativa de lo que estaba por venir. El cielo seguía el ritmo de su danza, cambiando la tonalidad con cada ataque y defensa. Las nubes parecían pintar cuadros en constante evolución, un lienzo en movimiento que encapsulaba el conflicto de los dos titanes. Los relámpagos que cruzaban el cielo parecían una representación visual de la electricidad en el aire, cargada con la energía de la batalla. Jiraiya, con la maestría de un artista marcial, desencadenó una serie de ataques que fueron un tributo a su experiencia. Cada puñetazo y patada
técnica llevaba el peso de innumerables enfrentamientos anteriores, y cada técnica era un recordatorio de las lecciones aprendidas a lo largo de su vida. El agua y el fuego se unieron en una danza que expresaba su conexión con el mundo natural. Pain, por otro lado, respondía con una agilidad sobrenatural. Su cuerpo parecía doblarse con el viento, y cada uno de sus movimientos era como un poema coreografiado por los dioses. La tierra temblaba bajo sus pasos, como si reconociera la trascendencia de sus acciones. Sus ataques eran precisos y calculados, una sinfonía mortal que resonaba en perfecta armonía. La tierra misma parecía ser testigo de la batalla. Los árboles se inclinaban en reverencia y las rocas parecían vibrar en respuestas a los choques de energía. Los animales, conscientes del poder que se desataba, se mantenían en silencio, como si entendieran la magnitud de los eventos que se desarrollaban ante sus ojos. Cada golpe, cada bloqueo, cada evasión era una página en un poema épico que se estaba escribiendo en tiempo real. El choque de las técnicas resonaba como acordes en una sinfonía que se elevaba hacia un clímax inminente. El viento, el testigo silencioso, llevaba los ecos de la lucha a los rincones más lejanos del mundo, como si quisiera asegurarse de que cada ser viviente se enterara de la batalla titánica que tenía lugar. Y así, en medio de la danza de elementos y energías, Jirai y Pain escribieron su historia en la tierra y en el cielo. En el fragor de la batalla, las sombras del pasado emergieron como espectros que se negaban a ser olvidados. Jiraiya, cuyos ojos reflejaban la carga de los recuerdos y las lecciones que había aprendido, veía a un Pain más que un simple adversario. Veía a un hombre cuyo camino había sido torcido por la tragedia y el dolor. Cada intercambio de golpes y técnicas parecía traer a la superficie destellos de la historia de Pain. Jiraiya observaba las miradas fugaces en sus ojos, las vislumbres de emociones que se ocultaban detrás de su fachada impasible. Sabía que detrás del líder de Akatsuki había un pasado complejo, lleno de cicatrices que le habían llevado por un camino oscuro. En medio de la lluvia y el estruendo, Jiraiya buscaba romper las defensas emocionales de Pain. En cada pausa en la batalla, en cada respiro breve entre ataques, Jiraiya intentaba tejer palabras de comprensión y empatía. Quería que Pain viera que no estaba solo en su sufrimiento, que había otros que habían conocido el dolor y habían encontrado una manera de sanar. Pero el líder de Akatsuki era una fortaleza aparentemente impenetrable. Sus respuestas eran medidas, sus palabras escasas. Parecía como si se aferrara a la oscuridad que lo rodeaba, como si hubiera perdido la capacidad de creer en la posibilidad de redimirse. Cada intento de Jiraiya de desarmar el corazón emocional de Pain era recibido con una indiferencia fría, como si el líder de Akatsuki hubiera perdido la esperanza en la humanidad. Sin embargo, Jiraiya no se rindió. Sabía que debajo de la máscara de la indiferencia y el desapego había un corazón que seguía latiendo, aunque estaba cubierto por capas de dolor y desesperación. Cada golpe que lanzaba, cada palabra que pronunciaba, llevaba consigo un mensaje de que la redención y la sanación eran posibles, incluso en los momentos más oscuros. A medida que la batalla continuaba, los ecos del pasado resonaban en el aire, como susurros que buscaban ser escuchados. Los remordimientos, las pérdidas y los momentos de desesperación de Pain se reflejaban en cada movimiento que hacía. Jiraiya intentaba ser un espejo en el que Pain pudiera ver su propio reflejo, un recordatorio de que la humanidad y la esperanza seguían siendo posibles, incluso para aquellos que habían sido consumidos por la oscuridad. Y así, en medio de la lucha y los ecos del pasado, Jiraiya y Pain se enfrentaron no solo como combatientes, sino como almas en conflicto. Jiraiya luchaba no solo por la victoria en la batalla, sino por la victoria en el corazón de Pain. Y aunque los resultados de su esfuerzo no fueron inmediatamente visibles, dejaron una marca en la narrativa de esa épica contienda, recordándonos que incluso en medio de la más intensa confrontación, la empatía y el entendimiento pueden encontrar su camino. En el momento culminante de su enfrentamiento, Jiraiya y Pain se alzaron como pilares de determinación en un mundo sumido en el caos. Las secuelas de su choque dejaron huellas en el campo de batalla, pero también en sus almas. Jiraiya, herido pero no vencido, comprendía que había llegado el momento de desencadenar su última carta, una técnica que encapsularía sus ideales y su voluntad indomable. El cielo, que había sido testigo silencioso de la batalla, parecía destinado
destellar con una intensidad única cuando Jiraiya comenzó a reunir su chakra. El viento susurraba como si transportara las voces de generaciones pasadas que habían luchado por la paz. Los elementos parecían vibrar en armonía con la energía que se acumulaba en el campo de batalla, como si la naturaleza misma estuviera prestando su fuerza a Jiraiya en su momento de necesidad. Pain, observando la transformación que estaba teniendo lugar ante sus ojos, se mantenía alerta. Sus ojos, ocultos tras la máscara, revelaban un atisbo de reconocimiento. Sabía que lo que Jiraiya estaba a punto de desatar era algo extraordinario, algo que tenía el potencial de cambiar el curso de su contienda y de su propia perspectiva. Los espectadores invisibles, las criaturas y los vientos parecían contener la respiración mientras Jiraiya canalizaba su chakra en una técnica que no solo desencadenaría su poder, sino que también encarnaría su determinación. Las nubes se congregaron en el cielo como si estuvieran curiosas por presenciar el clímax de la batalla que había estado ocurriendo bajo ellas. Y luego, en un destello de luz y energía, Jiraiya desató su técnica final. El campo de batalla se iluminó con una luminiscencia que desafió las sombras que habían prevalecido durante la lucha. Los elementos se unieron en una sinfonía de colores y energía, como si los elementos mismos estuvieran celebrando la manifestación de la voluntad de Jiraiya. Sin embargo, en medio de este despliegue épico, Pain respondió con una técnica poderosa que impactó directamente en Jiraiya. En un acto de determinación sobrehumana, Jiraiya se interpuso, pero el precio fue alto. Pain le había arrebatado un brazo. A pesar de la herida y la adversidad, Jiraiya continuó en la lucha con una ferocidad inquebrantable. Su mirada ardía con la llama de su voluntad, mientras canalizaba el chakra restante en su cuerpo con una intensidad renovada. Los elementos mismos parecían responder a su resolución, como si el mundo natural estuviera solidario con su causa. Así, en el momento en que la determinación de Jiraiya se manifestó en su máximo esplendor, el campo de batalla se convirtió en un escenario de asombro y admiración. El choque de poderes se había convertido en un canto a la fuerza del espíritu humano, una balada que seguía siendo entonada en las edades venideras. En el punto álgido de la contienda, el campo de batalla se convirtió en un escenario donde los destinos de Jiraiya y Pain se entrelazaron una última vez. Jiraiya, herido pero aún sosteniendo la llama de su determinación, avanzó hacia Pain con la valentía de un guerrero que había enfrentado innumerables adversidades. La determinación de Jiraiya en medio de la batalla había logrado algo sorprendente. Con su mente aguda y su instinto persistente, descubrió el secreto detrás de Pain. La revelación paralizó su corazón por un instante, un vistazo a la humanidad que se escondía detrás de un líder temible. Los pasos de la contienda llevaron a un golpe final devastador y Jiraiya cayó al suelo, herido y con un final deslumbrante. Pain, con una frialdad que apenas escondía la tormenta de emociones en su interior, se preparó para dejar el campo de batalla. Pero en ese último aliento de vida, Jiraiya encontró la fuerza para dejar su legado final. Mientras el resplandor del enfrentamiento se desvanecía, Jiraiya dejó un mensaje a un pequeño sapo, lleno de esperanza y amor. Sus palabras fluyeron como el viento, llevando consigo su deseo de redención y su amor por Naruto. Había encontrado su paz, entendiendo que aunque no había logrado cambiar todo lo que había querido, había dejado una marca en el mundo a través de su afecto y su enseñanza. Y así, Jiraiya encontró su paz en medio del caos de la batalla. Su sacrificio, su valentía y su amor quedaron grabados en la narrativa de la historia. Una historia que resonaría en los corazones de aquellos que la escucharán. El campo de batalla se convirtió en un monumento silencioso de su legado. Una huella que perduraría en el tiempo. Una prueba de que incluso en la muerte, el espíritu humano puede brillar con una intensidad que trasciende la oscuridad. Y así, en el campo de batalla de emociones y determinación, concluimos esta épica batalla de Jiraiya y Pain. Pero las historias de valentía y sacrificio continúan en nuestro canal. No te pierdas futuras batallas legendarias y momentos inolvidables. Si deseas ser parte de esta comunidad de narrativas épicas, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Hasta la próxima aventura, valientes espectadores.